Capítulo 23. Amor y enamoramiento. No debemos perder de vista que nuestra vida tiene una condición amorosa, es decir, somos constitutivamente criaturas amorosas. La vida humana no se entiende sin esta cualidad. Ahora retomemos el concepto de vector. Decíamos que la vida humana posee una estructura vectorial, lo que supone que los contenidos de mi vida poseen intensidad y orientación, lo que biográficamente significa importancia y significación o sentido. Yo necesito una persona con una intensidad determinada y con una inclinación u orientación precisa. Así, mi padre para mí tiene tal importancia y significa en mi vida tal cosa, por ejemplo. Pues bien, a decir de Marías, el enamoramiento consiste en que la persona de la cual estoy enamorado se convierte en mi proyecto. Ojo, porque esta afirmación tiene un alcance enorme. Hemos repetido una y mil veces que yo soy yo y mi circunstancia, que es como decir que soy un proyecto, una pretensión que se desenvuelve en vista de la realidad que le circunda, su mundo. Entre los elementos de ese mundo que me rodea se encuentran las otras personas con las cuales mantengo distinto grado de relación, intensidad y distinto tipo de relación, orientación. Este trato puede incluso encuadrarse dentro de eso que se llama amor. Con respecto a dicha persona de la que estoy enamorado se orientan una serie de actos y sentimientos míos. Sin embargo, lo que aquí dice Marías va más allá. Afirma que al enamorarme no es que me proyecte hacia la otra persona, esto es, que forme parte de mi circunstancia, sino que se convierte en mi proyecto. De modo que al tratar de analizar cuál es mi consistencia, quién soy, cuál es ese proyecto desde el cual hago mi vida e interpreto la realidad, descubro a esa otra persona, a la persona amada. Dice Marías, sin ella propiamente no soy yo, lo cual quiere decir literalmente que soy otro que el que antes de enamorarme, era. El enamoramiento consiste, pues, en un cambio de mi realidad, lo que podríamos llamar una variación ontológica. He de reconocer que es una de las afirmaciones más audaces que le he leído a Marías. La realidad ontológica de una cosa es su ser, su consistencia. Un vaso es un recipiente en el cual se vierten líquidos para beberlo. Esa es su realidad ontológica. Un vaso no es un instrumento para escribir ni un animal de compañía. Aquí Marías lo que nos dice es que un hombre o una mujer enamorados experimentan una variación en su esencia, empleando terminología aristotélica. Son otros. Hasta tal punto es así que a partir del momento del enamoramiento siento que solo con la otra persona soy quien verdaderamente soy, en plena autenticidad, y siento que antes no era verdaderamente quien tenía que ser. Por ello, el enamorado siente como si siempre hubiera amado a la otra persona. Siente que toda su vida, incluso la pasada previa a conocer a la otra persona, solo adquiere verdadero sentido y plenitud a la luz de ese amor. Y es que la amada, o el amado en su caso, no es una parte de la circunstancia cambiante que tengo, sino que no soy capaz de concebirme a mí mismo sin esa otra persona. Yo no soy yo sin más, sino que yo soy quien ama a fulanita, o a zutanito en el caso de una mujer. Me define la persona amada, somos nuestros amores. Y yo desde mi condición de enamorado de menganita me proyecto. Yo soy quien va a ver tal o cual película porque a fulanita le gusta esa película, o quien hace un cuadro pensando en ella. Yo soy desde ella. El hombre para ser hombre necesita de la mujer. Aquí vamos más allá. Yo para ser yo necesito a fulanita, y sin ella no me entiendo, no encuentro sentido a mi existencia. Mi masculinidad se actualiza, se realiza en tanto que ella se convierte en mi proyecto. Ya no es una proyección genérica o abstracta, sino concreta, real y personal. Pero como ella no es una realidad acabada, sino viniente, actuante, en proceso, mi propia consistencia es dramática, proyectiva, viviente. La amada, o el amado en su caso, insisto, da contenido a lo que soy. Por eso tengo la impresión de que siempre he estado enamorado de esa persona y por eso reobra sobre el propio pasado reinterpretándolo a la luz de esa persona. Conviene precisar que no se trata de una identidad o fusión de los amantes. Los enamorados no quieren nunca disolver su personalidad en la del otro o absorberla en la propia,
sino que al contrario, se complacen en la persona amada tal cual es. El enamorado lleva en sí a la amada precisamente en cuanto otra. Esa es su fuente de felicidad. Volviendo a la idea de variación ontológica que representa el enamoramiento, recordemos que para la razón vital el ser de una realidad es interpretativo. Está condicionado por la situación del sujeto que contempla esa realidad. Así, un ave puede ser una presa de caza, un alimento, el objeto de un estudio anatómico, un animal de compañía, la portadora de plumas que necesito para rellenar un cojín, etcétera, etcétera. Su ser que posee ese ave, lo tiene ella, pero en relación conmigo, más concretamente con mi proyecto. Yo puedo proyectar comer, cazar, arreglar la casa con ese ave. Pues bien, si al enamorarme ya no es que me proyecte en la otra persona, sino que me proyecto desde ella, entonces toda la realidad en torno mío queda reinterpretada. Se ha dado un contenido a mi proyecto que no estaba allí y que ahora actúa. Es decir, tal como señala Marías, se ha producido una variación ontológica de toda mi realidad. Al variar mi proyecto, se altera la interpretación de toda mi circunstancia. Describe Marías el angostamiento mental que se produce en el enamoramiento. Este viene a tener un carácter obsesivo hacia la persona amada, al menos en un primer momento, como vamos a ver. Tras este proceso inicial caben dos posibilidades. Una, que sea pasajero, con lo cual queda de manifiesto que no se estaba realmente enamorado, volviéndose a la normalidad. 2, que se encuentre uno enamorado. Ya es otro, me proyecto con la otra persona, esté ella presente o no lo esté. Marías emplea para definir esta situación el concepto de instalación. Nosotros, a fuer de pesado, vamos a decir que utilizamos la noción de condición. Mi condición pasa a ser la de enamorado de fulanita o de menganito. Un punto relevante es entender el amor como vocación. La vocación no se elige, se le es fiel o no. De igual modo, uno no elige a la persona de la que se va a enamorar. A menudo se ha señalado la importancia de la voluntad en la relación amorosa. Lógicamente, la voluntad entra en juego en toda acción personal. Pero el detonante del amor no es la voluntad, sino el descubrimiento de una llamada a convertir a la otra persona en mi proyecto. Por eso el amor auténtico se presenta como irrenunciable, y en esta medida es felicidad. Decirle no es decirse no a sí mismo. Estamos empleando términos como vocación o proyecto para referirnos al enamoramiento. Como se ve, no hablamos de sentimientos, si bien estos acompañan a esa vocación amorosa, pero no son lo fundamental. Ante la amenaza del amor, el hombre y la mujer sienten fascinación y miedo a un tiempo. A menudo tratan de escapar porque presienten que si caen ya no podrán escapar, serán otros que el que eran. Gran parte de lo que se llama amor, desde el llamado amor físico hasta el afecto, el cariño, el apego, etc., son recursos para evitar el amor en sentido riguroso, el enamoramiento. Dicho en otras palabras, ante el temor a la inseguridad que produce el verdadero amor, se emplean sucedáneos para evitarlo. El amor permanece, estamos instalados en la persona amada. En este sentido es un estado, pero no es algo estático, sino que acaece, por eso es dramático, tiene argumento. El hombre es enamoradizo, en el sentido de que está orientado o inclinado a enamorarse, no de cualquiera, pero sí de alguien concreto. Las relaciones intersexuadas ya hemos visto que se mueven con el trasfondo del amor, sin que éste tenga por qué concretarse. De hecho, ese amor puede realizarse, pero también se puede evitar, incumplirse, frustrarse, extinguirse, obviarse, etc. Por derivación de este enamoramiento del verdadero amor, digamos, o del amor originario, se llama amor a otras relaciones como las realizadas dentro del mismo sexo, o el amor a Dios, a la patria, al arte, etc. Somos seres corpóreos, realizamos nuestra vida desde nuestra corporeidad. Esto tiene la máxima importancia en lo referente a nuestra condición sexuada. En el cuerpo se nos hace presente la persona amada, lo cual no significa que nos enamoremos de su cuerpo, sino que el proceso es más bien el contrario. En tanto que el cuerpo es de esa persona, lo amamos. De lo que realmente nos enamoramos es del rostro, en el cual se manifiesta la persona.